Gracias por continuar en la primera emisión de Informa TVX y estamos en el segmento de entrevistas correspondiente a este lunes 2 de enero de 2017, primera entrevista del año, y ya está con nosotros David Morales, quien es ex procurador para la defensa de los derechos humanos y con quien estaremos haciendo un balance de derechos humanos de lo que fue el 2016. Gracias, David, por estar con nosotros y haber atendido nuestra visita. Un gusto, Katy, y por supuesto un saludo a la audiencia de TVX que nos sigue en estos inicios del nuevo año. Así es, David, gracias. Y pues bueno, a lo largo de esta entrevista me gustaría estar abordando diferentes temas que tienen que ver con los derechos humanos en nuestro país. Iniciando nuestra entrevista, pues me gustaría poner un poco en contexto de lo que estaremos hablando a lo largo de estas preguntas con las que vamos a iniciar la entrevista. Y pues estamos en vísperas de celebrar y de conmemorar los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Y diferentes instituciones del Estado están organizando una celebración. Entonces me gustaría saber desde su punto de vista qué deudas ha dejado en temas de derechos humanos luego de estos 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, los acuerdos de paz, Katy, son realmente un suceso o un proceso que nos abre a la democratización del país por primera vez, pienso, en toda nuestra historia republicana como nación. Teníamos una historia de décadas de dictaduras militares, golpes de Estado, autoritarismo, guerra civil, y es realmente el proceso de paz el que abre a cambios, a reformas importantes para dar paso a la democratización en El Salvador. Son un ejemplo mundial como proceso exitoso de desmontaje de un conflicto armado. Se produjeron una reforma militar y policial importantísimas. Se produjo también una reforma en el sistema electoral, en el sistema jurídico. La guerrilla se desmovilizó y se convirtió en un partido político que ahora gobierna. Y todo esto nos introduce a un rumbo inédito de país desde ese momento. Yo creo que a estas alturas hay fortalezas democráticas que nos permiten avanzar al futuro con cierta esperanza a pesar de los gravísimos problemas que tenemos. Pero ciertamente hay unas deudas muy grandes de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no solo eran el desmontaje del conflicto armado y algunas reformas institucionales democratizadoras de las que surge la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Civil, se reduce el ejército, etc. Los acuerdos de paz también planteaban procesos de reformas democráticas más profundas. La reforma del sistema de justicia era uno de ellos. Una reforma más profunda de la que realmente se dio en el sistema electoral. Y se planteaba también un gran debate nacional a través del llamado Foro Económico Social para atender las causas estructurales que generaron el conflicto armado, las grandes injusticias y las desigualdades sociales. Toda esta agenda de reformas democratizadoras fueron prácticamente bloqueadas en la década de los 90 en el auge de las políticas económicas neoliberales, que buscaron la reducción del Estado, las grandes privatizaciones y de alguna manera impidieron en gran medida estos cambios. Los acuerdos planteaban una transición de la guerra civil a una nueva sociedad reconciliada. La reconciliación es uno de los grandes objetivos y para esto planteaban una etapa de justicia transicional con reconocimiento de la verdad de los graves crímenes, de las graves violaciones ocurridas en la guerra civil y la reparación a las víctimas. Esta agenda también fue bloqueada, sobre todo a través de una ley de amnistía, con el propósito de proteger a los perpetradores de graves crímenes. Y las víctimas fueron hasta hoy sumamente discriminadas, excluidas de toda reparación e incluso la verdad por muchos años fue negada. De tal manera que toda esta agenda de reformas democráticas más profundas, esta agenda de la justicia transicional y la reparación a las víctimas no se dio, son deudas que de alguna manera contribuyeron a generar las condiciones para la violencia, la migración forzada masiva y otros graves problemas que tenemos en la actualidad. Y exactamente lo que usted mencionaba en tema de reparación, ¿cómo evalúa la reparación que ha dado el gobierno a estas víctimas y familiares de estas víctimas en el conflicto armado? Bueno, tenemos toda una historia de exclusión. Los acuerdos de paz jamás contemplaron una ley de amnistía. Los acuerdos de paz plantearon una comisión de la verdad, acceso a la justicia. Chapultepec tiene un acuerdo de superación de la impunidad que plantea juicios ejemplarizantes
a violadores de los derechos humanos de ambos bandos, y la Comisión de la Verdad establece y recomienda todo un programa de reparaciones en un sentido más integral. Todas estas obligaciones fueron incumplidas. Los gobiernos del Partido Arena permanentemente negaron la verdad, rindieron un tributo a los represores, a quienes cometieron estos graves crímenes de la guerra civil, y en todo momento negaron los derechos de las víctimas. No hubo jamás reparaciones. Con la alternancia política en el 2009, los últimos dos gobiernos han tenido una postura diferente, han reconocido los hechos, han reconocido la responsabilidad que tuvo el Estado a través de sus estructuras militares y paramilitares, y han iniciado algunas medidas de reparación. Hay un decreto del año 2013 que ha traído algunas medidas bastante puntuales, bastante limitadas. Por lo tanto, la reparación sigue siendo una deuda. Lo que se ha hecho hasta hoy es insuficiente. La justicia aún no ha llegado. El sistema judicial, por su lado, tiene una deuda más grande, porque ni los tribunales que han conocido de los casos, ni la Fiscalía General de la República hasta ahora ha cumplido su deber de investigar los más graves crímenes, como el de la masacre del Mozote, que ha sido reabierto en un suceso también muy importante del año anterior en materia de derechos humanos. Y entonces esta gran deuda con las víctimas la hemos arrastrado. Y yo quisiera motivar una reflexión importante. Hemos tenido estados, políticas que han invisibilizado a las víctimas. Las víctimas de la guerra fueron olvidadas, fueron excluidas, se negaron todos sus derechos, pero el Estado continuó en esa lógica de negar, de invisibilizar a sus víctimas. Después de la guerra vinieron las víctimas de la migración, las personas que venían mutiladas por el tren, sufriendo crímenes atroces en la ruta migratoria, no tuvieron ningún auxilio de parte del Estado al volver. Y luego hemos tenido las miles de víctimas de la violencia delictiva, ¿no?, que sigue siendo tan grave hasta hoy, y no tenemos programas de atención, de protección, de reparación. Debemos cambiar esa lógica en el funcionamiento del Estado. La persona humana es el fin de la actividad del Estado, y debemos empezar por las víctimas que sufrieron las peores atrocidades del conflicto, garantizar algunos accesos posibles a la justicia, garantizar reparaciones mayores, más integrales, y también atender a las víctimas de la violencia actual. Y continuando siempre con este tema que usted mencionaba de la reparación de los daños a estas víctimas, ¿usted considera que la transferencia económica es suficiente para poder devolverles esta dignidad que estos daños le causaron a las personas? Sí, esa medida en modo alguno representa la reparación material. Entiendo yo que el presidente de la República fue claro en el discurso cuando esto se lanzó, diciendo que no se trataba de la reparación material. Esta era una deuda que se arrastraba prácticamente del año 2013, cuando el gobierno del presidente Funes aprobó un decreto que traía ciertas medidas de reparación, que no incluían indemnización ni reparación material, pero sí incluía la incorporación de las víctimas del conflicto armado a programas que administraba el FISDL, entre ellos la pensión universal. Pues había una deuda de más de 4 años o cerca de 4 años en que ni siquiera ese decreto se cumplía. Entonces lo que ha ocurrido es que se está integrando a las víctimas que se encuentran registradas, las víctimas sobrevivientes, a este programa del FISDL. Pero en modo alguno eso es un estándar de indemnización ni de reparación material. Es un beneficio social que debe darse a las víctimas, pero no se agota ahí el tema. Debe venir la justicia, deben venir procesos de inclusión social mayores, de garantías de servicios de salud, de educación, asistencia psicosocial, que tampoco hay programas en el Estado para brindarla, y por supuesto una reparación material más digna. Para esto se requieren recursos, ¿no? Y como tantos otros problemas del país, estos recursos solo vendrán si realmente avanzamos en una reforma fiscal que distribuya de manera más equitativa la riqueza. Es un tema también complejo que toca otros temas de derechos humanos, no solo el de las reparaciones a las víctimas de la guerra civil. Así es. ¿Y qué opinión tiene usted acerca que aún en el pasado 2016 se continúa y se insiste que la ley de amnistía es la piedra angular de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, es una tesis totalmente falsa. Yo lamento escuchar incluso suscriptores de los acuerdos de paz que tratan de sostener esta tesis de impunidad.
La amnistía no está considerada en los acuerdos de paz, en ninguno de sus textos. Los acuerdos de paz, como dije, hablan comisión de la verdad, hablan de juicios ejemplarizantes, hablan de reconciliación, de reparación a través de la comisión de la verdad. Las amnistías son figuras jurídicas aceptadas por el derecho internacional después de los conflictos armados para facilitar la incorporación de excombatientes a la nueva vida democrática o al proceso de paz, pero nunca pueden alcanzar, según los estándares internacionales, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad como las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones de personas. De tal manera que la amnistía del año 93 era una amnistía aberrante que buscaba derogar derechos que por naturaleza son inderogables de las víctimas y protegía a perpetradores de crímenes gravísimos como la masacre del Mozote, 1000 civiles, la mitad niños, los padres jesuitas, Elba y Celina, miles de personas asesinadas y desaparecidas por los escuadrones de la muerte e incluso también abusos a los derechos humanos que fueron cometidos por la guerrilla. Esta ley ahora ya no surte efectos, hay una sentencia justamente del año anterior que pone fin a los efectos jurídicos de esta amnistía y ha dejado vigente una amnistía anterior de enero del 92, la Ley de Reconciliación Nacional, que permite la estabilidad que buscan las amnistías, pero ahora ya no puede ser una excusa la amnistía para la impunidad. Yo creo que el momento de las víctimas ha llegado y en este contexto que estamos por celebrar los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno debe tomar acciones más decididas para hacer más efectivo, más amplio en los procesos y en las medidas de reparación que debe otorgar, y ya el señor fiscal general y los tribunales deben dejar de lado la postura de la impunidad o a favor de la impunidad que han sostenido hasta hoy, y yo creo que debemos esperar ya movimientos judiciales en este año, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, el propio señor fiscal general, los jueces de la República que conocen de casos de graves crímenes de la guerra y que no actúan estarán incurriendo en responsabilidades, inclusive penales, por incumplimiento de la sentencia y obviamente incumplimiento de tratados de derechos humanos. Así es, bueno, me gustaría cambiar un poco de tema y hablar sobre la situación de los embarazos en adolescentes. Y es que según cifras de la UNFPA, cada 21 minutos una adolescente queda embarazada en el país. Adolescentes entre edades de 10 a 14 años. Entonces, ¿considera usted que ha existido una reacción por parte del Estado sobre esta temática? Bueno, es una gravísima situación que afecta a los derechos humanos, el tema de los embarazos tempranos. Son miles de niñas menores de 18 años que cada año resultan en esta condición de embarazos tempranos. Es alarmante también la cifra de niñas inclusive entre 10 y 14 años. Todos estos casos, de acuerdo a nuestra legislación, son casos que representan abusos, agresiones sexuales contra estas niñas y adolescentes. Las consecuencias en el impacto a los derechos humanos de estas niñas y adolescentes es gravísima. Se pierde su proyecto de vida. Tienen muchas más probabilidades de morir que una persona, que una mujer joven de 20 años o más que resulte embarazada. Normalmente sufren discriminación muy grave, inclusive en el seno de sus familias, en sus comunidades. El estudio que impulsaba UNFA, ISDEMO y instituciones de niñez el año anterior es muy revelador. Toma una muestra que entiendo era del año 2012 y revela el impacto que tiene en general hacia la vida de estas niñas y sus derechos. Hay un porcentaje elevadísimo de deserción escolar, porcentajes o cifras también alarmantes en cuanto a que los responsables de los embarazos, los padres, en un número importante son hombres que son 10 años o 5 años mayores que estas niñas. Es decir, la condición del abuso se vuelve evidente. El sistema de salud en general, sobre todo el Sistema Nacional de Salud, ha sido capaz de generar, sí, importantes protocolos que han mejorado la atención, reducido la mortalidad de estas niñas, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, al menos por parte del Ministerio de Salud y las autoridades ha habido un esfuerzo notable en los últimos años por dar atención a estos casos de embarazos tempranos,
pero obviamente una línea importantísima de trabajo es la línea de la prevención, y esto significa educar y promover los derechos sexuales y reproductivos. Y esto es una obligación no solo del sistema de educación, sino prácticamente de todas las instituciones públicas en materia social, y también de la comunidad y la sociedad. No es posible que por creencias o principios religiosos se esté bloqueando el acceso a esta información de niñas y adolescentes, o que los agresores no sean perseguidos, o inclusive la penalización absoluta del aborto en nuestro país, que ha sido muy cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, que llega a tal extremo que inclusive casos tan graves como las violaciones a niñas, pues no permiten una situación de aborto legalizado en esas situaciones extremas o límites, de tal manera que son miles de niñas y adolescentes que están sufriendo esta situación, perdiendo su proyecto de vida, entrando en graves riesgos a su salud, y que son víctimas de agresiones sexuales. Es un problema de enormes proporciones dada la alta cantidad de niñas que se ven en esta situación. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar de los comerciales me gustaría seguir con esta temática y pues entre otros temas vamos a estar hablando sobre seguridad y medio ambiente. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar en la primera emisión de Informa TVX, correspondiente a este lunes 2 de enero de 2017, y estamos con David Morales, quien es ex procurador para la defensa de los derechos humanos, y estamos haciendo un balance de los derechos humanos de lo que fue el 2016. Y David, quisiera continuar con el tema de los embarazos en adolescentes, y pues actualmente la titular de Derechos Humanos ha anunciado que quiere conformar una mesa institucional para abordar el tema. Desde su punto de vista, ¿qué ruta deberían de seguir el Estado para poder abordar o buscar una solución más concreta a este problema? Bien, yo creo que es importante la participación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su titular en este tipo de situaciones, para proponer, para trabajar en conjunto con las instituciones, etcétera. Me parece que ya hay esfuerzos importantes en materia de salud, estos deben ser, pienso yo, respaldados. Hay un esfuerzo también, un proceso importante en el Ministerio de Educación por impulsar la educación integral en sexualidad. Es decir, ya hay un programa, hay muchos cursos que se están impartiendo a un grupo importante de docentes, pero todavía no suficiente. Debemos llevar la educación en derechos sexuales y reproductivos hasta los primeros niveles escolares, ¿verdad? El tema de el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, es algo que debe iniciar, por supuesto, con las características que debe ser en cada etapa de la vida, desde los primeros años de escolaridad. Y debe haber mucha formación de docentes, así como trabajo de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en los que también la Procuraduría de Derechos Humanos tiene experiencia. Yo creo que se puede sumar, por supuesto, la PDDH a esos procesos, pero también incidir en aquellas situaciones que están generando la afectación de derechos humanos a estas niñas y adolescentes. Y uno de esos aspectos que creo yo que cobra relevancia es la discusión en relación a la penalización absoluta del aborto. Es claro por las recomendaciones internacionales que debe haber un diálogo, un debate nacional sobre este tema. Hay ya una propuesta de reforma a la ley penal para volver a los estándares que tuvo nuestro Código Penal del año 1973, que ya establecía la posibilidad de ciertas formas de aborto en casos límite, como cuando peligra la vida de la madre. No estamos hablando de una legalización absoluta ni abierta del aborto, sino situaciones tan graves como el peligro en la vida de la madre o los casos de violaciones a niñas. Pienso que es obligación de la Procuraduría, por su mandato también, opinar en este tipo de procesos de debate legislativo, generar este debate nacional que la ONU, por cierto, ha recomendado a El Salvador. En el periodo anterior, la Procuraduría dictó, bajo mi mandato, un informe sobre derechos sexuales y reproductivos con énfasis en el impacto en los derechos humanos de niñas y adolescentes del fenómeno del embarazo temprano. Y la Procuraduría en ese informe sistematiza las recomendaciones de los diferentes comités
de derechos humanos a nivel internacional, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de Naciones Unidas, y eso hace una hoja de ruta de recomendaciones para las diferentes instituciones del Estado. Yo creo que la Procuraduría debe seguir en esa línea de empujar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, facilitar y aportar en el debate legislativo sobre esta nueva propuesta para revisar la penalización absoluta del aborto, y por supuesto creo que debe apoyar los esfuerzos de salud y sobre todo de educación, donde creo yo que a pesar de que hay ya iniciativas importantes de la educación integral en sexualidad, esta debe ser todavía mayor, y yo creo que ahí hay un rol importante que sí puede jugar la PDDH. Perfecto, ahora me gustaría cambiar un poco de tema y hablar sobre seguridad, y es que durante el 2015 las instituciones más denunciadas en la Procuraduría bajo su dirección fueron la PNC y la FAES. ¿Considera que ha existido un cambio en la actitud de estos cuerpos policiales hasta este momento? Bueno, realmente es tradicional, o bueno, históricamente es el común, ¿no?, denominador que cada año, obviamente aquellas instituciones que están encargadas o que están legitimadas para el uso de la fuerza en determinadas circunstancias son las más denunciadas. Usualmente la policía u otro tipo de autoridades como las autoridades penitenciarias y eventualmente la Fuerza Armada, que sabemos hace labores de seguridad. Son las entidades que en alguna medida pueden aplicar la fuerza en determinadas situaciones, hasta la fuerza letal. Son las que privan de libertad a las personas en ejercicio de su función y están en un contacto diario, sobre todo policía, Fuerza Armada, con la comunidad en situaciones críticas. Esto hace que obviamente sean las instituciones que son más denunciadas, pero mientras me desempeñaba como procurador en ese periodo, llamó la atención que en relación al número total de denuncias, el porcentaje se había incrementado. El trienio anterior de la Procuraduría marcó esa tendencia. Si se movían en un promedio histórico del 40 o 50%, aumentaron al 65% del total de denuncias que anualmente recibía la Procuraduría, y comenzaron a producirse también situaciones muy graves. Por ejemplo, al menos al finalizar mi periodo, teníamos 4 casos muy graves de presuntas desapariciones forzadas, atribuidas 3 a efectivos militares y 1 a efectivos de la Policía Civil, desapariciones forzadas al estilo de las que ocurrían en el conflicto armado, efectivos militares o policiales debidamente uniformados que se llevaron a los jóvenes, que no había ningún conocimiento de su paradero, se negaba información y no estaban detenidos en ningún lugar. Esas personas, esos jóvenes siguen desaparecidos. Un par de estos casos fueron objeto de reportajes por medios de prensa y se han mantenido en impunidad. También tuvimos las situaciones de ejecuciones extralegales, producto de tiroteos entre presuntos efectivos entre efectivos policiales o militares y presuntos delincuentes. No desconocemos que los grupos delictivos son grupos armados, peligrosos, violentos, y que, bueno, es usual que se produzcan este tipo de enfrentamientos, lamentablemente, en nuestro país. Pero comenzaron a darse muchos casos con denuncias de medios de comunicación, sobre todo, que evidenciaban que, más allá de los tiroteos, existían dudas si algunos de estos se habían realizado o no, y también algunos casos evidenciaban que podían no haber muerto en el tiroteo los presuntos delincuentes, sino producto de ejecuciones. Demostramos 2 casos muy graves, el de la finca San Blas y el del cantón Pajales en Panchimalco, en los cuales, por evidencia forense, no como señalaba el actual señor presidente de la Asamblea Legislativa, que tratando de deslegitimar los informes de la Procuraduría, afirmaba con falsedad que estaban únicamente basados en testimonios de familiares de los fallecidos. Fue sobre todo el análisis forense y la evaluación de las diligencias de investigación de los mecanismos de control interno de la policía la que nos llevó a concluir que se habían dado ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente yo hasta hoy no he visto que este tipo de casos sean objeto de investigaciones serias, y creo yo que la labor de la Fiscalía General en el caso de San Blas debe ser objeto de una auditoría por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Yo dejé instruida esa
esa supervisión. Pienso que a estas alturas debe estar avanzada ya la verificación de la Procuraduría sobre ese único caso que ha sido judicializado. Y bueno, este tipo de hechos graves motivaron inclusive a las autoridades, me parece de manera positiva, a las autoridades de seguridad, a generar un mecanismo interinstitucional para fortalecer sus controles internos y prevenir abusos. Debo reconocer que recientemente el señor ministro de Justicia ha abierto espacios de diálogo con organizaciones civiles de derechos humanos. He podido yo participar de algunas de estas reuniones y me parece positivo que el señor ministro y autoridades del ramo de seguridad en sus diferentes áreas se estén reuniendo con organizaciones civiles de derechos humanos y estén abriéndose a recibir denuncias y comprometiéndose a investigar estas situaciones de abuso. Sin embargo, la situación es preocupante y yo creo que aquí también la Procuraduría está llamada a jugar un rol muy firme, muy fuerte en este tema. Por otra parte, días atrás, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, reaccionó ante las diferentes críticas que se han hecho a los cuerpos de seguridad. Y leo textualmente: no estamos aquí para cuestionar a la policía. Lo que debemos hacer es atacar al crimen. ¿Qué opinión nos podría dar usted acerca de estos comentarios? Pienso que los discursos políticos, las afirmaciones públicas de funcionarios de tan alto nivel, deberían tener un carácter que no solo busque la imagen de la fuerza, eso se le conoce en la doctrina como el populismo punitivo, ¿no? El discurso que plantea la situación de violencia como que si fuera un conflicto armado tradicional y vamos a una guerra y nosotros vamos a derrotar a la delincuencia con una guerra. Son discursos que generan simpatías o votos, pero que no reflejan una respuesta, una reacción integral ni democrática a un problema tan complejo como el de la violencia. Hemos tenido discursos como el de afirmaciones como la del señor vicepresidente en todos los gobiernos anteriores, inclusive en la etapa de la década del clásico manodurismo, y lo que hemos encontrado es que este tipo de planteamientos no son serios, simplemente hablan del uso de la fuerza, de la intervención policial, que por supuesto debe ser contundente, pero no plantean enfoques integrales de atención a la violencia. Yo sí creo que ahora, en los últimos, o por lo menos en los últimos 2 años, se ha producido este espacio del Consejo de Seguridad Ciudadana y el Plan El Salvador Seguro, que por primera vez permite ir viendo un abordaje integral del problema de la violencia y la delincuencia, que obviamente debe rendir frutos a mediano o largo plazo. Creo yo que esa es la visión correcta y que los dirigentes de Estado deben procurar enviar mensajes acordes a los estándares democráticos. Debemos apoyar a la policía está haciendo una labor importantísima por la comunidad, está enfrentando una situación muy grave frente a una escalada delictiva atroz. La escalada delictiva 2015 fue atroz, nos llevaron a más de 6.000 los homicidios, más de 100 por cada 100.000 habitantes, el país más violento del mundo en esas cifras en ese año, que no está en conflicto armado. La policía obviamente debe ser respaldada y apoyada y debe dar una respuesta fuerte, contundente, pero en el marco de la Constitución y en el marco de la ley. No nos podemos dar el lujo en las vísperas, por cierto, del 25 aniversario de los acuerdos de paz, de tolerar que se produzcan ejecuciones extralegales, que vuelva a surgir la tortura, que se estén dando casos de presuntas desapariciones forzadas de personas y que estos no sean investigados y gocen de tolerancia y de impunidad. Esto es la repetición de hechos similares a los del pasado. Toda policía profesional en el mundo, y hay muchos ejemplos que han sido exitosos ante situaciones tan violentas como la que El Salvador vive. Toda policía profesional, todo cuerpo de seguridad profesional tiene mecanismos sólidos de control interno para evitar los abusos, para evitar ser infiltrados por el crimen y también para garantizar que no se produzcan faltas graves en el servicio, de tal manera que sospechas de abuso, señalamiento de las mismas, que es legítimo denunciarlo por organizaciones de derechos humanos, e investigación exhaustiva para sancionar a los responsables, todo ello son procesos o situaciones que vendrían a fortalecer a la policía, a darle más legitimidad, más fortaleza democrática, y no son procesos que son meras críticas destructivas. Yo creo que ese debe ser el enfoque.
Ese es el enfoque al menos que se ha planteado en varias ocasiones por otras altas autoridades de seguridad y creo que ese debería ser el mensaje de dirigentes del Estado de tan alto nivel como el señor vicepresidente. Perfecto, David. Estamos a punto de finalizar la entrevista, pero antes me gustaría abordar un poco a temas medioambientales y para poner un poco en contexto, recientemente se conoció una propuesta de ley de agua que estaría cambiando sustancialmente la composición del organismo o institución que regularía el acceso y el uso del agua. Preliminarmente se daba toda la autoridad al Estado a través de diferentes ministerios, pero esta propuesta hecha entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la ANEP le da la participación a la empresa privada como permisos, usos y costos. ¿Qué lectura nos podría dar usted acerca de esto? Bueno, debo aclarar que no conozco todavía en concreto el proyecto que ha sido presentado, pero sí me parece un riesgo a la protección del medio ambiente que el Estado no tenga el control del ente rector del agua. Las empresas privadas, los representantes de las grandes empresas privadas, usualmente se mueven por el interés de la ganancia y nuestra experiencia aquí en El Salvador y en el mundo es que las grandes corporaciones o las grandes empresas privadas están depredando la naturaleza y el recurso hídrico por beneficios obviamente económicos que generalmente se concentran en pocas manos. Somos un país que arrastra desde los orígenes del conflicto estas profundas desigualdades, es una estructura que concentra la riqueza en muy pocas manos y excluye a las grandes mayorías. Y estamos en una situación muy grave, a punto de entrar en una situación de estrés hídrico, es decir, llegar a una situación en la cual ya no podamos ni cubrir la demanda. Y esto se ve cada vez en más conflictividad medioambiental en comunidades que protestan por la falta de agua. Si el impacto del cambio climático sigue siendo tan grave o incrementa, en 50 o 80 años no tendremos viabilidad como nación. Esto lo demostramos en un estudio técnico que hicimos en la Procuraduría el año anterior. Y por lo tanto debe haber claridad de esta situación. Me parece peligroso que la empresa privada entre con el juego de sus intereses económicos a controlar el uso y la distribución del agua y del agua de calidad. Me parece que es una responsabilidad tan grande, es la vida y por lo tanto los derechos humanos de toda la población la que está en juego y esto debería administrarlo el Estado que por naturaleza debe velar por el bien público antes que por el bien privado o de sectores empresariales que ostentan grandes riquezas y que, bueno, creo yo que se correría un riesgo muy grande. Hay que estudiar el proyecto en concreto, quisiera esta posición muy clara, no trasladarla como una interpretación del proyecto que aún no he leído. Pienso yo que las organizaciones ambientalistas, las organizaciones civiles que son tan comprometidas en El Salvador deben elevar una voz, un análisis. Creo que lo debe hacer también la Procuraduría de Derechos Humanos, porque es mucho lo que está en juego. Perfecto, lastimosamente se nos terminó el tiempo, David, pero muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y brindarnos sus aportes tan importantes. Y bueno, estuvo con nosotros David Morales, quien es ex procurador para la defensa de los derechos humanos y estuvimos haciendo un balance de derechos humanos de lo que fue el 2016. Permítanos una pausa. Al regresar, información nacional en la primera emisión de Informa TVX.